Algún día vas a envejecer y ese día vas a necesitar a alguien. La pregunta no es si llegarás a envejecer. La pregunta es, ¿estás preparado para esa etapa de tu vida? Hoy vamos a hablar de algo que evitamos, pero que todos vamos a vivir, la vejez. Bienvenidos, soy Miguel Cabrera y este es su canal Más Transformación, el espacio donde confrontamos lo que nadie quiere hablar, pero todos necesitamos entender. Hoy me acompaña Diego Villanueva Bravo, psicólogo especializado en psicogerontología, con formación internacional y una sensibilidad profunda hacia el envejecimiento humano. Es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México, especialista en psicogerontología por la Universidad Maimónides en Buenos Aires, con estudios concluidos en maestría en psicoterapia ericksoniana. Ha trabajado clínicamente con adultos mayores y sus familias. Es cofundador de 60 y más, Centro de Día. Fue voluntario durante 4 años en la residencia Marillac y ha dedicado su vida profesional a dignificar y comprender el proceso de envejecer. Su formación incluye terapia breve, terapia basada en soluciones, abordaje de demencias, trato al adulto mayor y su familia e incluso terapia asistida con perros. Pero más allá del currículum, Diego, entiende algo que muchos evitamos. Envejecer no es solo un proceso biológico, es un proceso emocional, familiar y social. Diego, quiero darte la bienvenida ahora a tu canal Más Transformación. Gracias por aceptar la invitación. Hola, hola, ¿cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias por invitarme. Sí, como bien lo mencionaste, creo que es un tema interesantísimo que no nos animamos a abordar, que no nos animamos a decir, voy a envejecer, cuando está pasando día con día y día con día. Ujú. Sí, estoy muy emocionado por esta conversación que tienes tú y que tendremos, porque vamos a lo mejor abrir los ojos o a que la gente se dé cuenta de que va a pasar. Si tenemos suerte, vamos a llegar allá, ¿no? Ujú, Porque pues no tenemos la vida comprada, pero si ujú. tenemos suerte, vamos a llegar allá y como bien lo dijiste, ¿cómo vamos a llegar allá? Eso me parece lo más importante. Y pues a eso me dedico, a trabajar con viejos, pero también sería bien bueno que comencemos a tratar nuestro camino de envejecer. Ujú. Entonces, eso creo que podría ser hoy un gran tema. Eh, Me encanta el tema y creo que la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias. Dios, el tema es algo de lo que queremos evitar, ¿no? Y como tú dices, vamos envejeciendo día a día, ¿no? O sea, desde que nacemos ya creo que vamos envejeciendo, o sea, no hay marcha para atrás. Eh, es algo de las certezas que están así, pero establecidas. Vamos para adelante, ¿no? No vamos para atrás. Sí. Diego, este, vamos a conocerte un poquito sobre esta especialidad o este camino que tú tomaste eh, como profesión. ¿Qué te llevó a dedicarte profesionalmente a la vejez? Creo que tuve una abuelita divina, tuve una abuelita hermosísima y en su última etapa ya estaba muy malita y la veía muy malita, muy, muy malita. Y un día la fui a ver al hospital, y de repente abre los ojos y me dice, ay, ¿ya llegaste por mí? Y yo así, no, abuelita, vine nada más a verte. Ay, eres Diego, creí que eras un ángel. Y entonces nos pusimos a platicar, bien bonito, fue una plática muy enriquecedora para mí, pero, pero yo no sabía qué hacer con ella. Y estudiando psicología, incluso hay textos de Freud que dice que no vale la pena psicoanalizar un viejo porque empiezas a entenderlo cuando se muere. ¿No? Y entonces, con esa premisa y con esa literatura, dije, ¿qué pasa con los viejos? Y entonces me generó muchísimas curiosidades. Y bueno, mi abuelita murió y desgraciadamente no pude tener los conocimientos en ese entonces para ayudarla, pero, pero por suerte puedo ayudar hoy a mucha gente. Y el motor fue como generar que
que los otros abuelitos puedan tener eso que mi abuelita no tuvo por ignorancia, por todo lo que yo no conocía en ese momento. Entonces sí, ese es mi motor para llegar ahí. De ahí encontrarlo fue muy difícil en México. Yo soy de México. No Ujú, existe bueno, no existía la psicogerontología. Entonces pues, tuve que buscar opciones. Estaba entre justo Argentina y España, porque pues me es mucho más fácil estudiar en español, ¿no? ujú, Y Argentina es como punta de lanza en el tema, y entonces me conquistó la Universidad de Argentina. ujú. Y, y esa experiencia de la especialización con los adultos mayores, ¿cómo fue allá en Argentina? Bien interesante, porque los argentinos son maravillosos, en Buenos Aires me trataron espectacular y nos llevaban a conocer asilos bueno, residencias y centros de día de todos los estratos sociales. O sea, en lugares como muy pobres, como un lugar que se llama La Matanza, que es un lugar muy pobre, hasta un asilo de lujo puesto por la comunidad judía. Y el ver que todos tenían un trato digno fue espectacular. O sea, que no importaba tu estrato social, tenías un trato digno por ser un viejo. Y había cosas interesantísimas. Había una residencia donde había personas, se tenía la idea de que se morían como 5 años después de llegar ahí, ¿no? Y estos cuates se pusieron había una señora que hacía monitos de artesanía, y entonces otra señora los empezó a pintar, y un señor era negociante, y entonces los empezó a meter a tienditas, y se empezaron a vender, y estas personas tenían 15 años vivas ya en el asilo. Ujú, O sea, como, el tener un porqué te da muchas razones para seguir adelante y no te caes. Y eso me encantó porque dije, claro, se puede, nada más es como encontrar un camino que te dé ganas de vivir, un motivo de vida, ¿no? Como, ujú, como bien lo dice Frank en la logoterapia, tener una razón de vivir, ¿no? ujú. Y me Propósito, pareció espectacular. Sí, un propósito de vida. claro. Entonces, me pareció espectacular. Esta parte de la vejez, cuando uno llega muchos dicen que llega con la jubilación. O sea, cuando ya te deja ya la empresa donde tú trabajas o en el momento donde te dicen, bueno, ya hasta acá no más, ¿no? Ya cumpliste tus 65, no sé, en cada país es distinto, ¿no? Ajá. La edad de jubilación, ¿no? Ve a tu casa, ¿no? Y como que se quedan sin propósito, ¿no? Y algunas personas he escuchado que dicen que me pegó la vejez y de partir de ese momento para adelante, pues, hasta el mismo rostro, ¿no? Comienza a arrugarse más Sí, sí. rápido, comienza, ¿cómo se llama? A que la vejez asienta y pega, ¿no? ¿Estamos preparados para eso? ¿Por qué no estamos Pues preparados para ese? mira, eso lo dices muy bien, lo de que dejas la empresa por vejez. Es un punto que todo el mundo quiere llegar ahí, ¿no? Oh, ya me quiero pensionar, ya Ujú, quiero terminar. Y llegan ahí y dicen, ¿ahora qué hago? ujú, ¿No? Como bien lo dices, y entonces la vejez me pegó de golpe, pues no, te pegó porque no venías preparado para este momento y tú creías que el día que dejaras de trabajar ibas, ya sabes, a hacer un velero, a todo lo que se nos ocurre que podemos hacer cuando llegue ese momento, y ujú, nos sentamos en la tele y nada más le cambiamos todo el día, ujú. ¿no? En lugar de justo de hacer lo que querías hacer, ¿no? Y pues es justo, es lo que sucede, dejas de tener un motivo de vida y entonces viene la vejez de golpe, como bien lo mencionabas, y te arruga, incluso el cuerpo se empieza a hacer más chiquito, ¿no? Ujú. Por, por lo mismo, porque muchas veces viene acompañado además de depresión. Ajá. Entonces es terrible porque tú crees que estás bien, tú crees que es lo que querías y pues no es lo que querías. No tienes nada de lo que pensaste que iba a suceder en tu jubilación. ¿Cómo podríamos prepararnos para llegar a ese momento? ¿Cuál es la Eh, preparación? ¿Qué tú?
sugieres, aconsejas. Ya. Pues mira, yo aconsejo Ok. tener hobbies porque es algo que haces, no te deja nada, Ujú, pero te da mucho. O sea, ay, no, me la paso, no sé, a mí me gusta mucho caminar en la montaña, ujú, ¿no? Y entonces, pues ese es mi hobby. Y ahorita estoy enfermo, no puedo, pero nada más me cure y otra vez voy a regresar a caminar, a andar en bici, ese tipo de cosas que a mí me funcionan. Entonces, cada quien debe de encontrar qué le gusta hacer y hacerlo, ¿no? Y con más razón hacerlo más cuando te jubilas. Y de ahí seguir un proceso de ver qué me gusta hacer. Oye, es que esto ya no lo puedo hacer, no sé, me gustaba la lucha libre y brincar en las cuerdas, ya no puedo, ya estoy viejo. Entonces tienes una parte que me encanta, que es experimentar de ti, o sea, conocerte mejor, o sea, a ver, voy a meterme al yoga, que es todo lo contrario a la lucha libre. Oye, ¿por qué te metes a eso? Pues porque eso sí lo puedo hacer. ¿No? Ah, no me gustó el yoga, entonces me voy a meter a la pintura, me voy a meter a estudiar historia, me voy a meter lo que se te ocurra para generarte un nuevo hobby, un nuevo motorcito para vivir, ¿no? Me voy a ir a jugar dominó los jueves con mis amigos y entonces esperas el jueves con ansia para ir a jugar con tus amigos dominó. O sea, tienes que tener un motivo para seguirte moviendo todo el tiempo. O sea, me jubilo. ¿Qué sigue? Un plan de vida. Oye, es que yo ya tenía mi plan de vida, me iba a jubilar. Sí, ya llegaste. ujú, ¿Cuál es tu plan hoy? Pues ya me jubilé, nada, descansar, pues no. Descansar es el primer paso que da uno para la depresión, para la falta de ánimo, para perder tu razón de vivir, todo. ujú, Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo contrario, ¿no? Salir a caminar, ¿no? Llevarte a tu perrito a dar una vuelta. Ah, no tengo perro. Puedes tener un perro, ¿no? Como a los 65 años es una edad en la que puedes tener un perro porque te da edad de que el perro se muera también. ujú, ¿No? Pensando que vivas a los 80, que ya uno vive más por suerte, ¿no? Entonces puedes tener una compañía, es que estoy solo, me divorcié, consíguete algo que te guste, reúnete con gente nueva, conoce, platica, ¿no? Y gente nueva de tu edad, ¿por qué? Porque entonces pueden platicar de temas similares y entenderse, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado que está platicando con un viejo y dice, es que siempre me dice lo mismo, siempre dice lo mismo, siempre cuenta las mismas historias. Claro, porque es lo que le funciona con gente de tu edad. Pero si lo sientas con una persona de su edad, el cuate va a hablar de política, va a hablar de los buenos presidentes o malos que hubo hace 50 años, ¿no? Y tiene un tema de conversación porque tiene réplica. Y esta réplica es esencial para socializar. ujú, ¿No? Y entonces es bellísimo. Yo tengo, como bien dijiste, un centro de día y de repente, comúnmente tienen actividades, pero de repente los dejo platicar, ¿no? Así que tengan sus conversaciones y no me meto, me hago como si estuviera preparándome un cafecito o algo, pero estoy atento. Y hablan de temas que yo no tengo ni idea, de cosas que no conozco, de juguetes que no me tocaron incluso, ¿no? ujú, Canciones que no conoces, o sea, actores, actrices, cantantes, todo eso, hasta la manera de ir a ver un concierto era diferente. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Pues no tenemos esta brecha de tiempo, no me hace que tenga esta complicidad que puede tener con alguien de su edad. Y yo me preparo, o sea, averiguo cómo veían los espectáculos, platico con ellos para entender, ujú, pero no se lo pueden contar a alguien porque le tienen que contar todo el preámbulo de por qué iban a un lugar y se sentaban a cenar mientras había un cantante que era muy famoso. Dices, no, ¿por qué no daba conciertos? Porque no se usaba. ujú, Y entonces, pero tienes que hacer todo este preámbulo y tienes que conocer más. ¿Y cómo funciona? Pueden platicar fácilmente con gente de su edad. Entonces, me parece muy, muy, muy importante que haya esta relación con personas de su edad, porque dicen, no, pues es que ya no tengo amigos. ¿Por qué no tienes amigos? Pues es que unos se murieron, otros ya no viven cerca, otro vive con sus hijos en otra ciudad. Pues haz nuevos amigos, no es difícil. No es difícil porque con la experiencia que tienen, pueden platicar de lo que sea con gente de su edad. Y las personas suelen tener soledad en la vejez.
incluso las que son pareja. Entonces, ¿qué mejor que puedan buscar un lugar donde conversen, donde encuentren gente de su edad, donde tengan actividades dignas de ellos, ¿no? Que no se esfuercen, no sé, ah, que no se esfuercen a lo mejor en montar a caballo, aprender a montar a caballo a esa edad, porque la espalda a lo mejor ya no les da, Ujú. pero que encuentren actividades en las cuales se dignifica la persona. Entiendo, entiendo. Entonces, antes de que llegue esa etapa de jubilación del trabajo, ya vamos encontrando un hobby o algo que nos vaya entreteniendo para que cuando Sería llegue ese posible momento, ya tengamos ya preestablecido qué es, tal vez podríamos continuar haciendo, ¿no? Que sea algo que nos guste, ¿no? Que yo pondría eso de que nos mantenga en movimiento, ¿no? No de que nos mantenga solos, sino de que nos mantenga en movimiento, ¿no? Este, ¿A qué edad deberíamos, tú crees, ya ir visualizando ese momento de que va a tocar la vejez? O en la psicología, ¿de qué momento ya se dice que una persona ya es adulta mayor o viejo? se dice que adelante de los 60 en cierta literatura, otras adelante de los 65, y hay unos que ya son mucho más osados, que dicen que arriba de los 75. Mm, Y me parece bastante correcto, porque no sé, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo por cultura latina, pero cuando nosotros éramos niños, las abuelitas eran viejitas, se veían viejitas, se ujú, comportaban como viejitas, su cuerpo era de viejitas y tenían 60 años. mm, Hoy ves a una persona de 60 años, se mueve, corre, baja, arriba, abajo, y está espectacular. O sea, mi mamá tiene 67 años y ujú. se va a nadar todos los días de su casa, camina a la alberca y se regresa caminando, nada, trabaja todavía, no quiere jubilarse, y hace como muchas cosas, no, 68 años, y hace muchas cosas que se pinta el pelo de colores, no es una viejita, ¿no? La ves girando con mis sobrinos en el piso porque son chiquitos. Entonces ya no son estos viejos que veíamos antes. Los 60, 65, de repente no es la vejez que esperamos, ¿no? No es el bastón, Mm, no es la joroba, no es o sea, no es los sin dientes, porque cada vez estamos teniendo más años con mejor calidad de vida. ¿Qué hay que hacer, como tú dices? Tomar en cuenta que vas a envejecer y empezar a prepararte desde antes. Desde antes hablo 45, mm, 40. O sea, ¿qué es lo que no sabes hacer a los 45, 40? Empieza a aprender. Se vale aprender a tocar piano, ¿no? A leer música, un instrumento, un idioma diferente. Oye, es que nunca voy a ir a Francia. ¿Para qué aprendo francés? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Por qué? Porque esto hay que mantenerlo súper activo. ¿Por qué? Vamos a tocar el tema de las demencias más adelante. Nada Sí. más quiero este pequeño punto. Porque si tengo mis redes neuronales activas, cuando haya una muerte de neuronas, va a detenerse con estas neuronas trabajando. Entonces, si aprendo cosas nuevas todo el tiempo, si estoy dedicado a hacer mi hobby, si estoy disfrutando la vida, mi cerebro es más fuerte. Es como ponerle un casco. ¿No? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Cuando empiezas, siempre, ¿no? Digo de los 40 para arriba porque uno tiene su trabajo y comúnmente a los 40 ya lo haces perfectamente. Ya no tienes como nuevos aprendizajes laborales. Entonces es hora de ponerte nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Prevenirse, ¿no? Yo soy muy rígido, ¿qué puedo hacer? Haz ejercicios para la elasticidad, ¿no? Porque esta rigidez se va a convertir en acartonamiento con la edad y entonces todo lo alto y espigado que era se va a empezar a convertir así porque tus articulaciones empiezan a rigidizar. Mm. Entonces, ve qué te falla, ve en qué no eres como especial o talentoso, inténtalo, ¿no? En especial en la parte física, ¿no? Camino y me canso, camino un poquito más, genera que tu corazón esté más fuerte, ¿no? Los músculos se pierden con la edad, claro, hay que empezar a hacer pesitas o hacer un ejercicio de fuerza, porque después de los 45 el músculo empieza a bajar muchísimo.
Y sigue bajando a los 60 y sigue bajando a los 80. Entonces, pues mantenerse con músculos en el cuerpo es esencial. Y esto ayuda a que además tengas equilibrio, ¿no? O sea, hacer abdominales y esto para que tu core esté fuerte y vas a tener mucho mejor equilibrio y postura. Entonces ya son las cuatro partes del ejercicio que uno debe de tener, que son fuerza, la parte cardiovascular, elasticidad y equilibrio. Entonces, si alguna de esas no es tu mero mole, no es tu fuerte, busca cómo hacerle para que te dé eso el cuerpo, porque además sí te lo puede dar, ¿no? El cuerpo es bellísimo porque reacciona a todos los estímulos que le pongas. Entonces, pues vamos a estimularlo de manera que me sea fructífera para tener lo que se conoce como un envejecimiento activo. Envejecimiento activo sería, preparo mi vejez y en mi vejez no estoy sentado viendo la tele. Preparo mi vejez y en mi vejez me siento a platicar con mis amigos. Preparo mi vejez y puedo incluso ir a un hospital, porque hay gente que ni siquiera se prepara para ir a hospitales en la vejez, ¿no? Porque tú tienes que ir, te enfermas, ¿no? Entonces, prepararse y tener conciencia de que todo eso que viste que le pasó a la demás gente te va a pasar a ti. ¿Cómo quieres que te pase? ¿No? Que te caiga de golpe, de sorpresa, mal, o tener un segurito médico, tener todo lo que requieres para su momento, ¿no? Porque dices, ah, pues es que soy muy saludable. Sí, hoy, o sea, hoy sí, ¿no? Claro. Ahorita, y de repente llega una edad, la edad de los nunca, ¿no? Se le conoce aquí en México. Ay, nunca me había pasado esto. Ay, nunca me había quedado pelón. Ay, nunca, 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 nunca. Claro que no, porque nunca habías llegado a esta edad, ¿no? Entonces, hazte responsable de ti. Es como lo más importante, hacerte responsable de ti, conocerte y conocer que vas cambiando en todas tus etapas de la vida y disfrutarte muchísimo. Eso es como lo que me parece importante para el camino del envejecimiento. Este, entonces podríamos decir que el ejercicio es bueno para llegar de viejo, mantener la mente siempre activa, ¿no? En tratar de tener conocimientos y agregarle el punto de los hobbies. Entonces, esos puntos serían esenciales de preparación para llegar a la vejez Y socializar. y socializar. Ok. No, es esencial. O sea, los otros tres que dijiste sí son esenciales también, pero no dejar de Ujú, socializar con pares, no con tus hijos. O sea, está bien con la familia, pero también con pares. Pares es esencial. ujú. En esta parte de los pares, de socializar, en Perú, bueno, tú sabes que yo soy de Perú, hay Ah, la parte del seguro médico de la salud del Estado, tiene una como que asociación, porque tú sabes los que más utilizan el seguro, el seguro social son las personas de adultos mayores, ¿no? Vas ahí y vas a ver muchos adultos mayores, entonces tienen como que un lugar donde los juntan y tienen recreación, ¿no? Los ponen a hacer, a pintar o, por ejemplo, les enseñan cómo, se llama, cómo utilizar el celular. Los comienzan, ¿cómo se llama? A tratar de ponerlos, ¿no? Mentalmente activos, pero siempre en sociedad, en conjuntos, ¿no? Con personas de su edad. Eso a mí me pareció muy buenísimo porque mi padre estaba ahí, ¿no? Él se iba ah. ahí y a veces llevaba a la casa como seis, siete, siete viejillos y ahí compartían, ¿no? Y cuando era el cumpleaños de alguno de ellos, siempre iban a sus casas, todos este grupo, y se iban y celebraban, ¿no? Y así los mantenían activos, se mantenía activo, ¿no? Este, pero bueno, llegó la pandemia y bueno, las cosas como que cambiaron un poco, ¿no? Pero desde la misma sociedad ya está comenzando a tratar de proteger esta parte de nuestras vidas, ¿no? La parte de adulto mayor, ¿no? Ahora, este, ¿cómo, bueno, ya nos preparamos para nuestra adultez? Ahora, como hijos o no, como hijos, los padres van a llegar también a ser adultos, ¿no? A mí me tocó ser el hijo que cuidó a su padre hasta que falleció, ¿no? Y a veces es bien, es, como se dice?
las personas no estamos preparados para cuidar a veces a un adulto mayor, sobre todo si comienza, bueno, mi padre tenía Parkinson, se rompió la cadera y comenzó ya comienza a ser una persona dependiente de otra persona, ¿no? Y eso es una carga que la familia no está preparada, o sea, no somos enfermeros, no estamos, no, y a veces dejamos de hacer cosas para poder estar, ¿no? ¿No? Con el amor que uno tiene, te- ¿no? Va a cuidar al padre, ¿no? ¿Cómo es esta preparación? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Qué es lo Híjole, que... es una excelente pregunta porque para mi punto de vista no deberíamos de hacerlo. O sea, sí verlo, sí cuidarlo, pero no dedicar tu vida adulta al cuidado de tu viejo. Ujú, ¿Por qué? Porque, como bien lo dijiste, no somos enfermeros, no estamos preparados ni física ni mentalmente, porque además tenemos una vida, tenemos que conseguir lana, tenemos que mantener hijos, tenemos que hacer nuestra vida adultos más cuidar un viejo. Entonces, el síndrome de burnout es bien común en esas personas. Llega a suceder que yo me quedo a cuidar a mi papá porque lo amo muchísimo ujú, y mi papá se muere y yo estoy enojado con él. Sucede mucho más de lo que quisiéramos. Estoy enojado con él por mi pérdida de vida, porque le dediqué todo el tiempo y se murió. O ujú, sea, porque eso ok, duele muchísimo, sí, sí. ¿no? Le dediqué mi vida, le dediqué mi tiempo, le dediqué, le hacía de comer y de repente dejó de comer y se murió. Qué poca, ¿no? Ujú, Pero eso iba a pasar, todo eso iba a pasar y tú estás agotado, tú no sabes qué hacer. Ese no fue tu caso, qué suerte, pero pasa muy, muy seguido y se muere la persona y además la pasas de la fregada porque se murió tu viejito y tú estás enojado con él en lugar de estar en paz. ujú, Y me parece, no sé en Perú, pero en México es como mal visto, como mandar a tu papá a una residencia para adultos, mandar a tu mamá a una residencia para adultos. Es así como, hoy los abandonas. No, no, les doy vida. ¿Por qué? Porque a mí es posible que se me caiga. En una residencia hay gente más preparada que tú, ciudadano de a pie, cualquiera que no sea enfermero. O sea, en una residencia hay gente más preparada que yo para trabajar con viejos. Y yo me dedico a los viejos, ¿no? Entonces, hay que normalizar el decirle a tu papá o a tu mamá, porque te amo, te llevo aquí. Y vas por él los fines de semana y pasean y comen, pero ya es con calidad de tiempo, no tiempo a fuerza, no el, me dedico a cuidarlo todo el día, ya no lo aguanto, se queja de todo, tengo que cambiarle el pañal, ¿por qué no me avisaste? O sea, y se vuelve un conflicto en lugar de ser una relación, o sea, es una relación amorosa, pero con conflicto. Mejor mantienes una relación amorosa con tiempo de calidad cuando los vas a ver. ujú, ¿No? Y vas el fin de semana, vas en la tarde, te los llevas en Navidad, te los llevas en su cumpleaños, o sea, haces un esquema que les funcione a todos sin que sea una carga para nadie. ujú. Bueno, Eso creo que podría, si estuvo respondida la pregunta. sí, 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 pero Ah, no. eh, claro, la pregunta es esa porque quien está, o sea, los hijos podremos salir del espacio de los padres, bueno, pero el padre, si tiene pareja, o sea, son esposos, la madre asume esa carga a veces, ¿no? Y mi madre terminó con el síndrome que tú dices, con el borneo. Mi madre tenía artritis y en esa lucha de poder estar con mi padre, ¿no? De cambiar los pañales o de tratar de estar siempre con él, se descuidan de uno mismo, ¿no? Se descuida de uno mismo por ejemplo, esto de la artritis le comenzó a avanzar, ¿no? El estrés es muy profundo y le dio como gastritis, ¿no? Porque el estrés te produce más, o sea, lo que he visto que te va más al estómago y esa parte, ¿no? El nervio también, ¿no? O sea, ya no están durmiendo correctamente, ¿no? Y ella también es una persona que ya entró a la vejez, entonces lo envejece más rápido también. Entonces, eh, ahí también estuve yo, pero ya.
más adelante, pedimos, con mi hermana, hablamos y pusimos una enfermera a cargo del viejo, ¿no? No lo llevamos a un asilo, pero pusimos una persona capacitada que estaba 6 días a la semana con el viejo y pues le daba de comer, ¿no? Le curaba las heridillas que tiene cuando una persona ya está postrada, tiene escaras, Sí, ¿no? Llagas, Sí, 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 sí. ya es distinto, ¿no? Entonces, eh, en Latinoamérica, desprenderse de adulto mayor, o sea, es mal visto. Pero acá en Estados Unidos, donde yo vivo, hay muchas, es muchas, ¿ah? Cada ciudad o distrito, ¿no? O que se diga, tiene 2 o 3 asilos grandes, ¿no? Donde se les programan, tienen unos salones de juego muy bonitos. Unos cuartos y espacios para ellos mismos y bueno, tienen como un calendario donde salen a visitar algunos lugares, van al parque, pasean y como tú dices, están entre ellos, ¿no? Están entre adultos mayores, ¿no? Y pueden concebir una vida, una socialización como ellos, como ha sido su etapa de su vida, ¿no? Este, ¿Por qué crees esta diferencia? Acá en Estados Unidos es así, o sea, las personas ¿no? O sea, prefieren tenerlos, o ellos mismos prefieren, ¿cómo se llama?, agarrar y irse a un asilo, porque muchas veces es eso, que ellos mismos llegan a esa etapa de jubilarse, ya ven que no pueden autos mantenerse, porque acá en Estados Unidos, si tú pasas un examen de manejo, puedes manejar hasta los 70, 75, 80 años, o sea, no hay ningún problema. Tú Ajá. pasas el examen de manejo y puedes manejar, o sea, no hay ningún problema. Cuando ya dejan de manejar, ya es como que ahí viene ya el problema, porque acá todo el mundo para irse a un supermercado tiene que agarrar el coche y tiene que ir, o sea, no puede ir caminando, como en México o en Perú, ¿no? Entonces, como que ya pierde esa habilidad. Y deciden, ¿no? Deciden por ellos mismos ir a un asilo, ¿no? Pero acá no está mal visto, o sea, acá es normal. Porque en Latinoamérica tenemos ese problema. Yo también lo tuve, o sea que todavía yo no, yo no me Sí, salvo de sí, eso. sí, justo. O sea, yo, por ejemplo, lo platiqué con mi hermano de llevar a mi mamá a un asilo cuando llegue el momento y a mi tía que vive con ella y al esposo de mi mamá. Y mi hermano me dijo, estás loco, por qué los quieres dejar ahí? Porque van a vivir mejor, ¿no? Conozco lugares buenos, o sea, le expliqué todos los beneficios. Se enojó muchísimo conmigo, muchísimo. Ujú, Y yo lo había platicado con mi mamá y le dije, dile a Rodrigo, Rodrigo es mi hermano, que sí te interesa, porque pues, él cree que no y que yo te quiero abandonar, cuando lo que quiero es como una mejor vida. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Que yo creo que viene de familias mucho más muégano, mucho más amalgamadas. En Estados Unidos la gente llega a la high school y se van al college y se van a otra ciudad sí, inmediatamente y regresan ya nada más a ver a sus papás porque de ahí consiguen trabajo, se casan y se mueven por todos los estados sin ningún problema y ven a los papás cuando los ven. No, no es así de, vamos a comer todos los domingos y si te casas tienes que venir con tu esposa y tus hijos todos los domingos o todos los sábados y la familia es muy, muy unida. Allá las familias son mucho más dispersas, ¿no? Encuentras a gente que, oye, ¿tú de dónde eres? No, yo de Seattle. Oye, ¿y qué haces en Kentucky? ¿No? Y así por todos lados. O sea, yo me imagino que tú lo ves seguido en Houston, porque llega gente de todos lados. Bueno, Houston es un lugar como importante económicamente, pero de repente los encuentras en Indiana, ¿no? En Indianápolis, que dices, oye, ¿tú? Ah, no, pues es que terminé mi universidad y pues me vine para acá. ¿De dónde eres? No, pues no sé, pensemos en la otra esquina, de California, ujú, ¿no? Entonces, las familias son mucho más distantes. No digo que sea bueno o que sea malo, nada más es lo que para mi punto de vista es, ¿no? Las familias en Latinoamérica somos mucho más de contacto, mucho más juntos, mucho más, o sea, lo que hiciste tú es bien común, ¿no? Todo ujú, el mundo lo hace. Es más, ahorita que me estabas platicando, me acordé de unos viejitos que tuve hace muchos años cuando empezaba, que era una viejita que estaba mal, se enfermaba de todo la pobre y se debilitaba
y el que la cuidaba era su marido, que era un señor de 80 años, pero era un roble. Y un día la señora se cae en la orilla de la cama, cuando iba hacia la cama, y el señor se quiere agachar para recogerla, y con la pompa le pega al mueble donde estaba la tele, las teles grandes de antes, Ujú. y esa tele le cae encima en la espalda al señor. El señor se murió primero que la señora, y el señor era un roble. Ujú. Y, y fue terrible, porque fue justo por tener que cuidar a una persona que él ya no debería de cuidar. Si tienes a tu esposa y estás viejo, ve la manera de ponerte en un lugar donde te cuiden, que no seas tú el que tenga que hacer esas cosas, porque es bien peligroso porque ya eres frágil. No, no digo que estés mal, nada más eres más frágil que a los 40, eres más frágil que a los 20. Los huesos pierden calcificación, se rompen con mucho más facilidad. ¿Por qué la gente se rompe la cadera a tiro por viaje? Ujú. Porque no están en un recinto preparado para ellos. No sé en Perú, recuerdo que era muy parecido a México en muchos aspectos, y las banquetas no son parejas. Ya. Un viejo con banquetas un poquito levantadas se da en la torre porque ya casi no alza los pies al caminar, ¿no? ¿Y por qué cada que se caen se rompen la cadera o se rompen los dedos o las manos? Pues porque ya el cuerpo no tiene la resistencia que tenía antes, los huesos ya son hasta porosos en algunos casos, ¿no? Entonces pueden tener un problema de un contacto. Este señor le cayó la tela en la espalda, pobrecito, y de ahí postrado, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen cosas que no deberían de hacer con ellos. Ellos mismos se hacen este tipo de cosas, porque no aceptamos mi capacidad de hoy, ¿no? Mi esposa me dice esto muy seguido. Oye tu cuerpo, ponle atención, porque te está diciendo algo, ¿no? Es que cuando hago esto me duele, es que oye tu cuerpo, no lo hagas, ¿no? O sea, yo antes cargaba costales de 20 kilos, 50 kilos sin problemas, hoy ya no lo hago, ya no puedo, ¿no? Oigo mi cuerpo y oí, o sea, y soy necio, y además, y con la vejez, te vuelves, si eres necio, hijo, te vuelves peor, ¿no? O sea, entonces, híjole, creo que es la etapa, eso me gusta mucho, es la etapa donde puedes dedicarte a ti, conocerte mucho mejor, ¿no? Porque ya no tienes que trabajar, ya no tienes. O sea, ya puedes dedicarte a ti, ya puedes conocerte, puedes dedicarte a la familia, puedes dedicarte a tus perros, puedes dedicarte a tus gatos, pero con conciencia, porque es lo que quieres hacer, no porque, pues es lo que me tocó. No, 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 no. Y es lo que me tocó, no. Y tu velocidad, eso es bien importante. Darte cuenta que tu velocidad va a ser otra. Y que tu entorno se dé cuenta de eso también, ¿no? Ay, ¿cómo se tarda? ¿Por qué no llega? Ya ves al pobrecito queriéndose apurar para llegar al coche porque ya lo están esperando. Pues no, no, o sea, no. Cada quien tiene su tiempo, hay edades rápidas y esta es una edad lenta, ¿no? Es una edad en la que ya no tienes prisa para nada, ¿no? Entonces, comprometerse en todo eso con uno mismo. O sea, ¿qué pasa si llegamos 5 minutos tarde? Nada, nada pasa. Y entender a la persona, ¿no? Apúrale, apúrale, no. O sea, te vas al lado de él y vas platicando. Por eso digo que una residencia es perfecta, porque lo ves cuando quieres, no lo tienes que estar persiguiendo. Tú llegas, ya está listo, ¿no? Vámonos, se van, pero ahí ya te vas caminando al lado de la persona, platicando, disfrutando su compañía, porque no lo tienes que cuidar ni lo tienes que estar acarreando, porque además no es tu responsabilidad. Porque hay mucha gente que dice, no, es que los viejos es como un niño. No, no es como un niño. No es como un niño porque tiene toda la experiencia del mundo. No es como un niño porque si se cae se rompe. No es como un niño porque no es un niño, porque su cerebro trabaja totalmente diferente, ¿no? Dice, no, pues es que se hacen del baño. Sí, pero a un niño no le importa. A un viejo que no puede controlar sus esfínteres y está en un restaurante y se le sale, híjole, me ha tocado la cara que se les pone. Ah, es de romperte el corazón.
¿Por qué? Porque se sienten decepcionados de ellos mismos, porque ya no pueden controlar algo que debería ser natural. Y además, la carga de lo que le dicen después de eso. ¡Ay, te measte! No, o sea, ¿en qué te ayudo? ¿No? Nos hacemos guajes de que te hiciste pipí. Nos hacemos guajes. Te ponemos una servilleta encima hasta que se seque. O sea, pero, pero es bien difícil. O sea, es bien difícil como hijo ver a este señorón, ¿no? Que ya no es eso, que ya está frágil, que ya se le olvidan las cosas, que ya quiere sacar la cartera y se le caen los papelitos, se le salen de la cartera. O sea, sus manos no tienen ya este agarre que deberían de tener y, y nos desespera. Ujú. En lugar de decir, híjole, qué suerte tengo. O sea, mi papá se murió muy joven. Bueno, muy joven para ya viejo, pero joven. Y de verdad, no hay día que no lo extrañe, no hay día que no diga, ah, qué lástima que no estuve más tiempo con él. O sea, porque lo tienes ahí y entonces dices, y después envejecen y después se mueren y después tú ya no le dedicaste el tiempo, ¿no? Y es bien triste, bien, o sea, a mí, híjole, y no fue que abandonara al papá, no lo dejé, o sea, nada, nada más. Pues fue muy, muy pesado, no esperaba que se muriera. Y fue muy pesado, mi hermano y yo la pasamos muy, muy mal, mi hija también, porque, porque justo no estaba preparado, no estaba preparado para envejecer, quería ser joven, se hizo una operación que no tenía que hacerse para que la espalda se le mantuviera bien, cuando pues, ya tenía edad de empezar a hacer cosas de viejo y no quiso, ¿no? Ujú. Y la operación, se murió en la operación, bueno, estuvo 2 años en estado vegetal y después se murió. O sea, hay que aceptar lo que te toca. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar que uno envejece. Hay que aceptar que ya no eres rápido. Hay que aceptar que puedes llegar tarde. Es que soy muy puntual. Sí, ya no importa. Ya no importa. ¿No? Hay que aceptar que tienes que hacer ejercicios específicos para esa edad. ¿No? Ujú. Yo hay un ejercicio que hago mucho con mis viejitos que le llamo caballos, que es que te sientas y haces este movimiento con las piernas y tocas el piso, para que no se malacostumbren a arrastrar los pies. Ah, ok. A Y ver, vuelve a enseñarlo. sí, mira, te pones en una silla sentado, déjame echo para atrás la cámara a ver Ya si verá. me da. Voy a bajarla, te sientas así y empiezas a hacer este movimiento. Ah, ok, ok, ok. Y Listo. entonces te acostumbras otra vez a alzar los pies, Ujú. ¿no? Bien. Eso les pasa mucho. A mi madre también le pasa mucho. Entonces, siempre la tengo que Sí, tener agarrado porque cualquier, como tú dices, cualquier diferencia en la baqueta o en la acera, como lo llamen en sus países, ya no lo ven y se tropieza. Entonces, y, bueno, como yo ya entiendo un poquito, yo no le digo, alza los pies más altos. Yo no le digo, ¿no? Yo le digo, ten cuidado nomás, no te preocupes, ajá, agárrate fuerte, ¿no? ujú, Pero, yo sé que eh, la, uno, como tú dices, uno quiere ver todavía a sus viejitos funcionales, ¿no? Que estén haciendo sí, sus cosas, ¿no? Pero uno también, como hijo, tiene que aceptar que llega la edad también para los padres, ¿no? En que, no es que yo también estoy de acuerdo contigo, que no se vuelven niños, ¿no? Porque un niño es totalmente distinto, ¿no? Porque emocionalmente, ellos mm, mm, escuché que tú hablabas que ellos mismos se ponen como en soledad. No es que estén, sino es que ellos mismos se, se in- no sé si está bien la palabra, se ponen inmersos en ellos mismos, ¿no? ujú, Y no comienzan a estar en el momento, sino comienzan, a veces algunos están en el pasado. Entonces, y cuando hablan contigo, quieren hablar específicamente de esa parte del pasado, ¿no? Que tu papá hacía esto, por lo menos en lo mío, ¿no? sí, ¿No? sí, Entonces, es bueno escucharlo, pero a veces cuando lo escuchas cada rato, como que cansa también, no sí, porque sea uno malo, eso también, yo también quiero, ¿cómo se llama? Que se quede establecido. No es que uno sea malo, es que uno también comienza a tener su propia vida, sus propias preocupaciones y sus propios, ¿cómo se llama? Camino de vida, ¿no? Este,
y así como los padres que trabajan y tienen niños y le dicen, bueno, no vas a estar al 100% pero lo que tienes que darles es calidad de tiempo, ¿no? Tiempo de calidad. Y es lo mismo en el otro lado, ¿no? O sea, el tiempo que tú tienes que dar de calidad, o sea, 100% estar con ellos, ¿no? Y esa manera se gana cuando a veces lo extrañas, ¿no? Cuando lo extrañas, ¿no? Es Sí, que, sí, sí. entonces, yo también soy de la idea, bueno, yo también con mi hermana hemos conversado sobre el tema, y siempre está esa posibilidad de estar en una residencia para adultos, ¿no? O sea, ya desde ahorita como visualizando esa intención, ¿no? Eh, pero ya con mi madre no sé, ¿no? Porque yo siempre a mi madre le pregunto, ¿no? Le hago consultas, ¿no? Le digo qué es lo que tú quieres, ¿no? No lo que yo quiero para ella, sino qué es lo que tú quieres, ¿no? Para que ella todavía tenga ese propósito de vida, ¿no? Porque ella vive en Perú, entonces yo le digo, ¿quieres venir a Estados Unidos? Me dice no. Ya 2 años que dice que no, 3 años, ya el cuarto año, ya pues mamá, vente para acá un rato. ¿Entiendes? O mi hermana va a visitarla. Entonces, son situaciones, pero no le empujo, sino le pregunto, ¿no? Para que ella también tome sus propias decisiones, ¿no? Porque ella como que ella todavía tenga las riendas de su vida, ¿no? Porque todavía está lúcida, todavía ¿cómo se llama? Puede decidir y todavía puede hacer sus cosas. Entonces, eh, hasta, ¿no? Hasta que ella diga, bueno, yo quiero esto y bueno, y vamos a verlo, ¿no? Lo analizamos todos. Sí, aparte qué bueno que no quieran imponerle nada, Mm, ¿no? Porque justo no son niños. Entonces no tienes que imponerles nada, son adultos. Y si ella está lúcida y es capaz, que le dé para adelante, ¿no? Que se mantenga lo mejor posible y qué bueno que la respeten tanto, es importantísimo. Y esto que dices también me parece muy bueno, que uno no los trata mal por, porque es malo. Nada más de repente pues, te cansa, ¿no? Un chiste que te guste mucho, te lo cuentan 10,000 veces y ya no te parece divertido, ¿no? La persona, sí. como no tiene otro tema de conversación contigo, te cuenta la misma historia y la misma historia y la misma historia. Entonces, pues hay que de repente romper estos círculos viciosos con preguntas, con preguntas que lo lleven a otro lugar, ¿no? Que te cuenta siempre que le gustaba mucho ir a caminar al bosque y un día vio un caballo y el caballo no lo dejó pasar. Ah, mira, ¿y a qué otro lugar te gustaba ir? ¡Pum! Ya cambiaste el tema, ya no es la misma historia del caballo, ya tiene que contarte otra, ya tiene que contarte otro lugar, ya tiene que contarte un camino nuevo, ¿no? Y Ujú, así, o sea, mm, pero de repente en nuestra vida, en nuestro mundo, no tenemos de entrada pues el conocimiento, ¿no? Y ujú, después las ganas, porque de repente llegas de trabajar, estás hasta el copete y llegas a acá y otra vez y sabes, ya, lo que sea con tal de cenar tranquilo, dime lo que quieras, ¿no? ujú, Y nada, es otro método de abandono. O sea, no lo abandonas en una residencia, pero lo abandonas frente a él, ¿no? Estás con el celular en la mano, estás sin hacerle caso, no lo pelas, no, nada, pues mejor llévalo a una residencia, ahí sí va a tener con quien platicar de gente de su edad, ujú, ¿no? Y no es, como tú dices, eso es bien importante, no es porque uno sea malo, es porque tienes tu vida, porque también te casas, porque también estás hasta el copete, ¿no? ujú. Sí, yo también soy de las personas que pienso que la residencia es una alternativa, ¿no? Y no es una situación de que seas malo o que estás abandonando, ¿no? Yo lo tengo claro, ¿no? Pero ya que tú eres el profesional, por eso Consema quería abordarlo, ¿no? Porque Ujú. los latinoamericanos vemos eso como algo muy malo, o sea, ya pero muy malo, ¿no? Este, cuando somos las personas que nos quedamos, también a veces
nos agradecen cosas que sí, yo digo, pues tiene por qué agradecerme, ¿no? Porque es parte, es cuestión mía, ¿no? Así como que si yo hubiera decidido poner a mi padre en una residencia, también hubiera sido, no, o sea, no es malo eso, ni es malo lo que yo hice. Es lo que me tocó vivir, ¿no? Eh, pero sí, yo quisiera ya como que también que las residencias para personas mayores de edad eh, se normalicen, no que se vean de una manera aislada, ¿no? O que es de personas, de hijos malos o de, ¿cómo se llama? Que gente que quiere abandonar a sus padres. No, no es nada de eso, ¿no? No es nada de eso. Es más, creo que ahí tendrían una calidad de vida mucho mejor que a veces estando con, por ejemplo, si a mí me tocaba ir a trabajar, yo tenía que dejar a mi padre 8 horas solo. Entonces, también hay que ponerse a pensar en esas cosas, ¿no? ¿Qué hace solo, ¿no? Una persona adulta, ¿no? Cuando puede estar en un lugar donde hay, y, bueno, ya tienen algunas cosas preestablecidas, ¿no? Donde sabe que va a haber otra persona que lo puede escuchar, ¿no? O que lo puedan, con lo que lo van a atender, ¿no? Eh, y que van a socializar, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque los seres humanos somos de socializar y los adultos a veces tienen ganas de hablar y no saben con quién hablar, ¿no? Sí, 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 sí. Esto que dices es perfecto porque justo están en una residencia y tienen a más personas, tienen actividades, y en lugar de ser 8 horas en la casa esperando a que llegues, Ujú. ¿no? Está haciendo cosas. Y eso pensando bonito, pero ¿qué pasa si se cae? Ah, claro. ¿No? O sea, son las 9 de la mañana, te vas a trabajar, a las 10 se cae y llegas hasta las 6. O sea, pobre, ¿no? Ujú, Tirado, queriéndose levantar, queriendo buscar ayuda, haciéndose del baño, con sed, ujú, ¿no? O sea, y todo eso lo pasamos por alto en el afán de no abandonar, ujú, ¿no? Y es terrible porque el no abandonarlo hace que esté mal cuidado. No digo que haya sido tu caso, pero comúnmente tenemos que, y repito, no está mal, nada más tenemos cosas que hacer, tenemos una vida por vivir, ujú, ¿no? Entonces sí, sí se complica mucho la cosa y normalizar residencias, como lo mencionabas, es una idea formidable, ¿no? Eh, a veces las circunstancias, lo que sea, no te deja tenerlo en una residencia, pero justo en el planear tu vejez, puedes comenzar a tener tu ahorradito para tu residencia. Y mm, ya, ¿no? Bueno, sale muy caro. Sí, si empiezas ese día, sí. Si empiezas a los 45, a lo mejor no tanto, ujú. ¿no? Claro, claro. Entonces eso también tendríamos que ponerlo como una preparación a futuro, hacer un ahorro Preparación específico, económico, sí, claro, económico. una preparación económica para el futuro. Sí, porque muchas Sí. personas, eso es lo que también o sea, mi hermana y yo no tenemos hijos. Entonces muchas personas nos Ajá. dicen cómo se llama, pero ¿quién te va a cuidar de viejo? Entonces yo le digo, pero yo tengo, o sea, yo tengo un ahorro y como yo ya veo las situaciones acá en Estados Unidos, yo agarro y digo, yo voy al asilo y le digo, ¿sabes una cosa? Quiero quedarme en este asilo, ¿cuánto es que pagar mensualmente? Acá está mi cuenta, debítenlo. Exacto, Y de ahí exacto, me pongo así y a que, y a que, y exacto, a lo que venga. O exacto. sea, Cargo recurrente y ya. claro, sí, de una vez. Entonces, eh, las personas lo ven como algo muy complicado, pero bueno, acá es más común de lo normal. O sea, acá te pagan o sea, el mensual cuando tú te jubilas, ¿no? Que te dan te dan, Ajá. el seguro social, Tu ¿no? pensión. Sí, Ajá. tu pensión. Y eso a veces lo debitan directamente al, al- a la casa de retiro. O sea, lo debitan directamente y bueno, ellos ya se encargan de proveerte todo, ¿no? Comida, todo, todo. Ya todo lo extra que es ropa, cosas así, ya bueno, es tuyo, ¿no? Pero todo lo demás ya está. Entonces ya te evitas de muchas cosas, o sea, lo que te dedicas simplemente a mantenerte
a buscar hobbies, o como tú dices, ¿no? Hobbies o cosas que te mantengan ocupado, ¿no? Otros propósitos, ¿no? Entonces, entonces sí hay que, ¿cómo se llama? Contemplar ya de los 40, 45 un ahorro para la jubilación. No lo digo específicamente para mí, que yo no tengo hijos, porque uno sabe que es lo que te espera más, más adelante, pero Ajá, a los mismos, ¿no? Que no estén esperanzados al 100% a los hijos, porque los hijos también tienen su vida, ¿no? Como ya estamos hablando acá, ¿no? Tienen su vida, tienen sus hijos también y todas esas cosas, ¿no? Y después están que entre los hijos haciendo el Yankee pudo a ver quién cuida al viejo, ¿cómo se llama? ¿No? Están que se lo rifan, ¿no? Como, ah, ya está, ajá. te toca a ti, y está, ¿cómo se llama? Y el viejito está que pasea sin querer, ¿no? Cuando él lo que quiere, ¿cómo se llama? Ya estar tranquilo en un en un lado y, y ver cómo va llevando la vejez, ¿no? Sí, justo. Sí, entonces ya le sumamos a eso como para ir controlando o sea, ir viendo la vejez, un ahorro específico para, no específicamente para las residencias, pero un ahorro para la vejez, aparte de lo de la pensión, ¿no? Que es parte Sí. de lo que uno tenga. Eh, dentro de esto de la vejez, eh, es muy bueno que el viejito llegue, ¿cómo se llama?, entero, lúcido, pero no todos llegan así, ¿no? No Sí, todos llegan así. sí, sí. El Parkinson, a mi padre se lo diagnosticaron y poco a poco comenzó también a perder, ¿no? Eh, la memoria. Pero creo que lo que es más común es esto de la demencia senil. O no sé, tú eres el especialista. Cuéntanos. Eh, sí, vamos a mencionar como los dos grandes problemas de la vejez, o sea, de las demencias, que son el Alzheimer y la demencia senil. Ujú, En México, en hospitales públicos, ni siquiera profundizan en ver cuáles. El Alzheimer es una proteína que se queda en el cerebro, la beta amiloide, que se queda en el cerebro y ahí empieza a pues, hacerle hoyos al cerebro porque le hace mucho daño, porque se hace como nódulos en el cerebro de esta beta amiloide. Y el Alzheimer ataca únicamente al sistema nervioso central, o sea, va contra el cerebro. Y la demencia senil ataca al sistema nervioso central y al periférico. Esto quiere decir que todo el cuerpo de repente tiene, pues un poco como el Parkinson, ¿no? Que empieza ujú, todo el cuerpo a moverse solo. También con la demencia el cuerpo pueden dejar de sentir, pueden volverse hipersensibles. Son enfermedades bien crueles, porque además no sabes ni qué te está pasando, ni qué hay a tu alrededor. Puedes estarle agarrando la mano a tu esposa y de repente parpadeas y ya no sabes quién es y tiene agarrada tu mano. Imagínate el susto, ujú, ¿no? Y dice, no, es que se vuelven paranoicos y creen que todos les roban. Pues no, no es que se vuelva paranoico, es que no reconoce, ¿no? Y si dejó en su idea, dejó un reloj que vendió hace 10 años en la mesa, debería estar ahí y no está, y llega una persona que él debería de conocer pero que no conoce, y entonces bueno, pues, se metió a robar, ¿no? Perdón, el miedo de eso debe ser terrible, ujú. ¿no? Claro que te sucede a ti, o sea, uno que está, entre comillas, ¿no? Que tenemos lucidez, que nos Sí, suceda, sí, sí. es parte, ¿cómo se llama? Claro, es un miedo terrible, ¿no? Que alguien entre y que no sepas quién es. Sí, sí, lo que estás haciendo en mi casa. Y debe ser terrible, ¿no? O de repente no reconoces tu casa, ¿no? Porque te cambiaron. Entonces, lo que sucede es que las personas envejecen, ¿no? Y si envejeces bien, qué suerte. Y de repente envejeces y te tocó la mala suerte, porque antes se creía que si viviéramos 100 años, todos tendríamos Alzheimer o demencia, pero son enfermedades bien nuevas. En México, por ejemplo, en 1920 el promedio de vida era de
30 años. Ok. Y hoy son casi 80 en el hombre. Entonces tenemos 100 años conociendo la vejez. Nada más. O sea, menos, porque eso fue en 1920. Ponle que tengamos como 40 años conociendo la vejez. Y entonces es totalmente nueva para nosotros. Es un camino que por suerte, y la ciencia avanza muy rápido, tenemos muchos estudios ya. Entonces ya sabemos que el Alzheimer no te va a pasar si vives 100 años porque es una enfermedad. Entonces, como te da gripa, te puede dar, espero no, Alzheimer. ¿No? Lo mismo pasa con la demencia senil. En México, además, como no investigan qué es, hay una cosa que se llama atrofia cerebral. Sí. ¿Qué es esto? La atrofia cerebral es, dejas de usar tu cerebro y como cualquier músculo del cuerpo, si con uno haces muchas pesas y con el otro no, vas a tener un brazo fuerte y uno débil. El cerebro se atrofia igual que los músculos. Entonces, uno deja de usar el cerebro, deja de hacer cosas nuevas, deja de procesar información diferente y entonces tienes una cosa que se llama piloto automático, ¿no? O Ujú. sea, ya todo lo que tenías que saber de tu vida ya lo sabes. Si se queman los frijoles, no los puedes arreglar, hay que tirarlos y hacer unos nuevos. Ya no es algo que tengas que hacer la prueba, descubrir, porque ya sabes. Entonces, el cerebro, como ya no tiene nueva información, se empieza a debilitar. La ventaja justo de este es que con trabajo se recupera. Y eso es padrísimo. Porque si no tienes una muerte neuronal masiva, que es el caso de la demencia y del Alzheimer, eh, puedes trabajar para que tu cerebro se recupere, puedes hacer nuevas conexiones neuronales, puedes despertar estas neuronas. También se creía que no había más neuronas en el cerebro que con las que tenías, ahí te seguías toda la vida. No, también se reproducen. Sin embargo, se reproducen muy poco, no son como las del hígado. Y si llega una neurona y no se contacta, se muere. Ujú. Entonces, si no las estás activando, pues llegan y se mueren. Y si tienes tu piloto automático, como me gusta decirlo como un camino en la selva, ¿no? Cuando estás teniendo este nuevo conocimiento, vas con tu machete, ¿no? Ahí dándole, haciendo tu camino en la selva, ¿no? Después, pues empieza a pasar más gente por el camino que ya hiciste, y después ya todo el mundo pasa y ya nadie toma en cuenta que fue un camino en la selva, porque ya está el camino. Entonces, ya no tienes que ir con el machete, ya no tienes que hacer nada, ya está ahí, ya lo cruzas, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer muchos caminos y recorrerlos, no tanto para que se vuelvan estos caminos en la selva, pero sí para que estén conectadas las neuronas. ¿Por qué? Una neurona que manda señal de muerte hace que las neuronas alrededor que no estén trabajando entiendan que la persona ya se va a morir y entonces apagan todas las neuronas que no están trabajando. Y entonces la muerte masiva de neuronas cuando tienes Alzheimer es impresionante. Entonces, un día estaba platicando con una persona y me dijo, no, pues es que este, mi esposo tiene Alzheimer y la persona que nos trabajaba también tiene Alzheimer. El esposo era una eminencia. El señor había escrito libros, era una eminencia en la veterinaria, una eminencia. Y dio la casualidad que uno de sus trabajadores también le dio Alzheimer, pero al trabajador se acabó en 7 meses. O sea, en 7 meses vieron un cambio impresionante. Y el otro señor seguía bien. ¿Qué sucede aquí? El cuate que era una eminencia, que siguió estudiando toda su vida y escribiendo libros y cultivándose y así, tenía una cantidad de redes neuronales funcionando en su cerebro, que entonces se moría una neurona y mandaba un pequeño lugar de muerte. No era muchísimo. Ujú. Y el otro cuate que, pues nada, se dedicaba a la limpieza, pues nada, sabía hacer muy bien su trabajo, pero no tenía este cerebro tan activo. Y entonces, pues en un ratito, pum, 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 ya, ¿no? Ujú. Entonces, pues nos puede dar cualquier cosa. Eso no estamos exentos. Con suerte ya hay medicinas para eso. Pero si no hay también que prepararse. O sea, por eso digo,
el ejercicio mental y físico son esenciales, aprender cosas nuevas son esenciales, porque si te llega a dar, si llegas a ser el que le tocó la enfermedad, Mm. pues puedes con esto hacer que su progresión sea mucho más paulatina, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia y el Alzheimer, pueden avanzar mucho más lento que las demás. Mm. Avanzan más lentos cuando uno comienza a hacer funcionar el cerebro, ¿no? Cuando ¿Sí? comienza, o sea, y, eh, co- algo que tú me dijiste es, por ejemplo, aprender un idioma. No importa si lo vas a usar o no lo vas a usar, lo que importa es que estás usando esto. ¿Sí? Eso es lo importante, ¿no? No importa que si aprendes al 100% el idioma, lo que importa es que estás usando esto, ¿no? O comienzas a hacer, aprendes a pintar de una manera profesional, para visual y de manos, ¿Sí? ¿no? Cosas tan pequeñas Sí, que sí. ayudan a que el cerebro comience a funcionar, comience a usar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿no? Comience a, lo comienzas a forzar a que aprenda cosas nuevas, eso también crea nuevas redes neuronales, ¿no? Sí, y como bien lo dices, esta parte del visomotor, ¿no? Del pintar, pero también la creatividad. O Ujú, sea, también activas la parte derecha de tu cerebro, que es la creativa, porque en la parte izquierda está lo que haces diario, el piloto automático, pero si activas la parte derecha, que con los años también dejas de ser creativo, porque justo ya tienes las soluciones de todo, ya no necesitas inventar una nueva, ¿no? Entonces, vuelves a la creatividad. Por eso también decía la música, por ejemplo, ¿no? Aprender a leer y a tocar un instrumento. ujú, También visomotor, auditivo. O sea, estás trabajando todo ahí. Es padrísimo. Y la creatividad, el cerebro se reproduce muchísimo cuando estás, o sea, me refiero a las conexiones neuronales, cuando estás teniendo esta parte creativa, es este destello de creatividad. Tuve la suerte de conocer a un Arau, de la familia de los actores Arau en México, el director de cine y así. ujú. Conocí a su hijo es grande, su hijo es grande, tenía un grupo que se llamaba Botellita de Jerez. Ok. Ahorita tiene un grupo en el que toca solo, bueno, y hizo un personaje divertidísimo, pero ¿cuánto tiene? 70 años. Y ahorita acaba de ser un personaje divertidísimo y da conciertos. Y claro, el cuate es un genio musical, ¿no? Y se divierte mucho haciendo música y su cerebro está trabajando todo el día porque se la pasa creando y eso está padrísimo. Porque no es que ya sepa tocar el instrumento, porque tiene que hacer nuevas canciones, tiene que hacer como muchas más cosas. Y de repente lo ves y, no, es que esto va a sonar mejor con la batería y ¡pum! Y se mueve. O sea, un genio trabajando. Es padrísimo. O sea, me encantaría ver con colores cómo se va aprendiendo su cerebro así Ah, cuando él empieza a trabajar, ¿no? claro, claro. Lo luminoso que debe estar. Es bellísimo verlo, bellísimo verlo. No, yo también, yo creo que la parte esa, el arte, bueno, el arte en todas sus expresiones, ¿no? Pintar, la música y todo eso, despierta mucho también en el propósito y de cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Participar en la parte del arte da alegría, como que da felicidad también, ¿no? O sea, ya no te ensimismas en ti, porque lo que vas a expresar va a ser para todos. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Y, y eso también te hace útil, porque eh, puedes plasmarlo y como tú dices, hasta puedes venderlo. Sí, sí, sí es del agrado de lo que uno quiere hacer también, ¿no? O sea, va encontrando otras rutas de expresión y también de generar un ingreso, porque a veces también eso es, como tú estabas contando, ¿no? Uno hace la arcilla, el otro lo pinta y el otro lo vende. Entonces Justo, ya hicieron un negocio sin querer y les da un propósito de vida, ¿no? sí. O también tener en cuenta que puedes no venderlo, Ujú, puedes crearlo por el solo hecho de que sea saludable para ti. ujú. No, la primera idea de hacer esto no sería hacerlo negocio. Me Claro, parece claro. que ahí empezaríamos con el pie izquierdo, porque si no llega a ser un negocio puede ser frustrante.
Ujú. Y entonces este motivo esta razón de vivir se puede volver un ancla, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Eh, lo hago porque me es saludable. Oye, pintas bien bonito, te lo compro. Ah, sí, ¿no? Te lo vendo, claro, pero lo hago porque me es saludable. Claro. No porque de ahí quiero vivir, no por la frustración. O sea, hay que evitar la frustración en la vejez, porque la frustración en la vejez puede llevar a una depresión. Hay que tomar mucha agua, que también dejan de tomar agua por no ir al Mm, baño. O sea, son como muchos detalles que hacen que parezca que tengan alguna enfermedad y a veces nada más tienen que tomar agua. sí, eso es verdad. Entonces, como tener todo esto en cuenta es bien difícil. Es bien difícil porque no somos expertos en eso, ¿no? Hablando del público en general. Entonces, pues qué padre que tú tengas como un proyecto así para que más gente pueda informarse y pueda decir, ah, a lo mejor le doy un vasito de agua y se aliviana. Y sí pasa. Mm, Y aparte es un cambio así de que están así y le das un vasito de agua y se aliviana, ¿no? También conocer a tu viejo es bien importante. ¿Por qué? Si el señor tiene o la señora tiene problemas auditivos y lo llevas a un restaurante ruidoso, ¿cómo crees que se la pase? No va a poder oír ninguna conversación, no, nada. Ay, pues es que es en sí misma. Pues claro que es en sí misma porque no oye nada, ujú, ¿no? Si quieres cenar con ella, si quieres comer con ella, llévale la comida que le gusta, llévala a un lugar donde no haya tanto ruido, llévala a un parque. O sea, tenemos que ser bien conscientes con las pérdidas de nuestros viejos para así darles lo que necesitan, no lo que yo creo que les puedo dar que les va a gustar. No, eso es un error, ¿no? Hay un dicho que dice, regala lo que te gusta que te regalen. Y a mí me parece una gran mentira, ujú. porque, porque imagina, a mí me gusta el rock. Imagínate que le llegue a mamá con un disco, ya no se usan los discos, pero que le llegara con un disco de heavy metal. O sea, no le va a gustar, nada. Ujú, ¿No? Y entonces no estoy siendo consciente de lo que a ella le gusta, estoy siendo consciente de lo mío, y eso es egoísta. ujú, Entonces, cuando uno va a ver al viejo, va a convivir con él, vamos a ver qué tiene. ¿No? Tuve un viejito, bellísima persona, lo amo y lo extraño muchísimo, que, que el cuate era invidente. Y de repente sus hijas lo quisieron sacar de su casa. Y él dijo, no. Y entonces me habló una de sus hijas y me dice, oye, mi papá no se quiere mover. Y le digo, no, claro que no se quiere mover. O sea, su casa es el único lugar donde ve, porque sabe dónde están los escalones, sabe dónde está la cocina, sabe todo. Conoce esa casa, lleva viviendo ahí 50 años. Sería quitarle lo único que ve. Entonces, a veces perdemos esta conciencia de que la persona es diferente, de que la persona tiene unas necesidades únicas. Y entonces tenemos que voltear a verlo más, voltear a ver en qué sí le puedo ayudar que le sirva. No es destaparle la mermelada. O sea, ¿en qué te puedo ayudar que te sirva? ¿No? ¿A dónde te voy a llevar a comer que te la pases bien? ¿Cuántos invitados vamos a tener para tu cumpleaños? 5, porque no oyes bien y hablas todos al mismo tiempo. Entonces 5 son perfectos, ujú. ¿no? Para que todos te dediquemos el tiempo que te mereces. Y entonces ahí empiezas a ver a una persona hermosa. Es bien bonito ver a un viejo cuando, cuando lo quieres como ver de verdad, como en Avatar, ¿no? Que las personas, en lugar de decirse te amo, dicen te veo, que me parece una forma bien bonita de decirle a alguien que te preocupas por él, porque Ujú. estás viendo qué tiene, qué necesita. Y entonces lo ves y le dices, ah, esto te va a servir, ¿no? Esto espero que te haga bien. Hay personas que están bien amargadas y que hagas lo que hagas, no van a pasarla bien, pero el proceso es bien bonito, el proceso de hacerlo, tú como hijo, tú como pariente, tú como psicogerontólogo, tú como lo que sea, el proceso de hacerlo es bien padre, como ver a la persona y saber qué puedes hacer para mejorarle un poquito el día. Eh, Vamos un poquito, vamos a retroceder un poquito sobre las enfermedades Ay, perdón, sí. Dios. No, 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 no te preocupes, no, has hablado.
me ha llegado, ¿cómo se llama? Porque yo tengo una madre ya adulta mayor y todo lo que estoy, lo voy a revisar y lo voy a anotar. Así que, este, es parte también de por qué estamos conversando acá ahora. Este, esta parte de, no es lo mismo que una persona cuide a un abuelito o un viejito funcional que una persona que está perdiendo la memoria, ¿no? Por ejemplo, a mi padre se partió la cadera y bueno, de ahí para adelante ya no iba para arriba, sino iba más para abajo, o sea, comienza a perder funcionalidad, ¿no? Una persona que es una persona demente o no, que tenga demencia senil o que tenga Alzheimer, necesita sí o sí un cuidado especial. O sea, no necesita que un hijo no, que no tenga la capacidad, porque son a veces muy irritables, a veces son personas que se te pueden escapar, ¿no? Porque no es que en lo que yo he podido ver, ¿no? No es que eh, no puedan caminar. Sí pueden caminar, pueden hacer cualquier cosa y no se dan ni cuenta, ¿no? Hasta pueden agredir personas, ¿no? Sin querer. Entonces, sí o sí necesitan un cuidado especial. Yo me imagino a las personas que, o sea, como hijo o esposa o esposo, que digan, no, yo me voy a encargar, o sea, mentalmente terminan afectados. Esas personas sí necesitan un tratamiento psicológico sí o sí, ¿no? Para poder estar ahí, digamos, como dicen, al pie del cañón o en la lucha sobre su viejito con estas enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si no tienes una opción y tienes que cuidarlo, tienes que estar en un proceso de aprendizaje y de terapia. O sea, de aprendizaje para saber qué puedes hacer con él. Y si que no se te pierda, porque se pierde. Es horrible. ¿Mm? Es horrible. O sea, ¿qué puedes hacer desde ponerle su pulserita, que no sea nada valiosa porque además le roban, que tenga su dirección y su nombre? ¿No? Eh, tuve una viejita que un día tuvo una baja de litio y se perdió, había ido a la tienda y cruzando la calle de su casa y salió y se puso a caminar. Para la fortuna, toda su vida había vivido ahí y el señor de las verduras la vio. Señora Marta, ¿qué hace por acá? ¡Fum! Y la llevó a su casa. O sea, fue un garbanzo de a libra, Ujú. pero se puede perder. Y la señora no tenía Alzheimer ni nada. O sea, ve el punto de, Mm, tan importante de que puede ser una persona que ves bien y ¡pluc! Se desaparece, ¿no? Aquí lo que sí me parece bien importante es el prepararse. Y el prepararse y no involucrarte cuando se le olvide tu nombre, cuando no sepa quién seas, ¿no? Cuando te confunda con otra persona, a veces te confunden con su papá, o sea, y la gente, he visto muchos casos de personas que les rompen el corazón cuando el papá le dice, es que no sé quién eres. ¿Qué haces aquí? No sé quién eres, vete. Ay, papá, soy yo, tu hija. Y entonces le quieren explicar y explicar y explicar y explicar y explicar. Una persona que en ese momento no va a entender porque además es posible que esté asustada, ¿no? Porque no sabe quién eres si estás adentro de su casa. Entonces, como comenzar a hacer conciencia de eso. Por eso digo prepararse, prepararse, prepararse. En especial, si te vas a dedicar, o sea, si te vas a dedicar a tu viejo, tú, por las opciones que sean, por lo que sea, ¿no? Prepararse también para que te haga el menor daño posible, ¿no? Como bloquearte un poco con conocimiento, cómo moverlos, porque también hay maneras específicas para no lastimarte la espalda, ¿no? mm, Cómo cambiarles el pañal, porque también hay maneras específicas para embarrarse menos, o sea, cómo bañarlos, instrumentos, y todo eso es prepararse. La ventaja que tenemos hoy es que en la computadora puedes encontrar todo, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes tendríamos que haber ido a una biblioteca y ir a tomar un curso de enfermería y ahorita lo puedes, o sea, puedes comenzar a prepararte con bien poquito. ujú.
y tener muchos beneficios. Entonces, si uno va a hacer eso, prepararse y no dejar, o sea, no dejar de ir a terapia. Es que estoy muy cansado, entonces prefiero dormir que ir a terapia. No, 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 ve a terapia. Ve con un buen psicólogo, porque además, este, justo ese trabajo tiene que ser muy bien llevado. No me parece que sea un trabajo que pueda llevarse a la ligera, ¿no? Con estas pláticas de café con tus amigos, ¿no? O Ujú. sea, no, es un trabajo que tiene que llevarse con un buen proceso. Sí. Bueno, yo soy de la idea que estas partes personales, o sea, no se lo no soy de compartírselo a los amigos porque yo sé que lo van a tomar desde su punto de vista. Seguro ellos no están cuidando una persona anciana o seguro todavía sus padres son funcionales o tal vez ya lo pasaron o tal vez ellos no fueron los que cuidaron y sus perspectivas seguro no son las que me van a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, siempre es mejor ir con un especialista que pueda dar esa contención, ¿no? Que uno necesita, ¿no? Que te pueda hacer entender que tu padre ya está en una etapa o en una situación o una enfermedad o algo, y que tienes que entenderlo, ¿no? Que es un proceso de vida. A veces, a veces no lo agarramos desde los amigos o los familiares, ¿no? A veces Ujú. lo hacemos más consciente cuando un profesional nos lo dice, ¿no? Desde su experiencia y de su capacidad que ellos tienen, ¿no? Y además es bien importante tener en cuenta que cuando la persona está en sus picos de demencia, esa persona no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, es alguien que está enfermo. Entonces, si lo empiezas a ver así, los insultos pueden ser menos agresivos, su trato puede hacerte un poquito menos de daño, ¿no? Porque ese no es tu papá, ese no es la persona que amas, ese no es tu mamá, ¿no? Esa es una persona que está muy enferma, ¿no? Y que hay que hacer, pues cuidarlo para que no se lastime. Y cuando regrese, qué padre, aprovéchalo, porque son como lucecitas en un árbol de Navidad, ¿no? Que se apaga una y se va una línea completa. Y después las otras prenden, pero después se apaga otra, y así, entonces, pues cada vez se viene apagando más, ¿no? Sí, 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 es verdad. Eh, bueno, creo que ya hemos recorrido los puntos que queríamos traer acá en el canal. Eh, bueno, vamos ya como que cerrando la charla. Para ti, ¿qué significa envejecer con dignidad? Para mí, ¿qué significa? Sería una serie de acciones que te lleven a sentirte bien con tu proceso. Hay enfermedades que no pueden como verse dignas, pero sí que te lleven bien con tu proceso. O sea, que seas consciente de que vas a envejecer, que no quieras mantenerte joven para siempre y hacer lo imposible por verte de 20. O sea, comprometerte contigo y decir, esta es mi edad hoy y la que viene va a ser mi edad mañana. Entonces, voy a hacer un proceso para que mi edad de mañana sea lo mejor que esté en mis manos de llevar. Eso sería un envejecer digno. Comenzar a hacerlo desde hoy, con los puntos que ya platicamos, ¿no? Los ejercicios mentales, los ejercicios físicos, la parte económica, la socialización, todo esto. Para entonces como tú le dices a tu mamá, decide tu camino, que tú decidas tu camino hasta que te sea posible. Eso me parecería una buena, un envejecimiento digno. Sí. Y yo también pienso que envejecer digno quiere decir que uno, o sea, no es que vas a pensar ya que estás viejo, pero saber que vas a llegar a ese momento y pensar cómo quiero llegar a ese momento, ¿no? ¿Cómo quiero llegar? Quiero llegar todavía fuerte, caminando, valiéndome por mí mismo, haciendo cosas que me gustan. Todas esas cosas hacen que uno llegue a una etapa, va avanzando en la vida y vaya siendo digno, ¿no? Digno de vivirla para mí mismo, ¿no? No para otros.
Claro, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, justo para ti mismo, es lo más importante. Está Ujú. perfecto, me encantó. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué quieres dejarle a la comunidad de Más Transformación, ahora tu casa? ¿Quieres dejarle algún mensaje, algunas palabras? Sí, sí, que disfruten su edad y disfruten sus momentos, pero hay que tener conciencia que vamos a vivir más y entonces tener conciencia de que en esa etapa que viene tenemos que estar también como nos sentimos hoy. Y, y justo, o sea, asumir la vejez como un paso inevitable de la vida y tú decides si la pasas bien o mal. Entonces decidir pasarla bien con preparación, justo. Sí, sí. Cada uno es el dueño de su vida, ¿no? Y Sí. tiene que elegir el camino que quiere vivir. Bueno, yo quiero agradecerte de nuevo, Diego, por estar acá en tu canal ahora Más Transformación. Espero volver a tenerte acá en el canal y, bueno, concientizar a todas las personas que las casas de residencia no son algo malo, ¿no? Son una alternativa para las personas, ¿no? Eh, hijo, ¿no? O la misma, o uno mismo, ¿no? O para uno mismo elegirlo. Mm, yo, bueno, ya no tengo nada más que decir. Muy bien. Nada, solo agradecerte y, bueno, agradecer a todas las personas que nos ven. Adiós, nos Muchísimas vemos. gracias. Muchas gracias a ti también, Miguel, y muchas gracias a todos los que se tomen el tiempo de vernos. La pasé espectacular. Gracias. Todo igualmente. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos.